Acompáñanos a orar. Porque hermano, cuando usted y yo aprendemos a orar, aprendemos a vivir en victoria. Cuando usted y yo aprendemos a orar, vivimos, hermanos, una vida en el Espíritu. Cuando tú y yo aprendemos a orar, de verdad le decimos al mundo: adiós, tú no eres para mí, porque para mí lo más importante es la presencia de Dios. No trabaja con gente desagradecida. Dios no trabaja con gente ingrata. Su misericordia. Y no estamos aquí porque seamos los mejores. Somos los más necesitados de Dios, de verdad. Bueno, muchas gracias, hermano Armando, por la invitación. La verdad es que ya casi no estoy viajando. Esta semana, en una semana, 18 invitaciones. Y todas no. No porque no quiera, sino porque de verdad ya viajar mucho me cansa, me fatiga ya. Que estoy en este trabajo así tan fuerte como 26 años, 27. Y claro, de ministerio 53. Entonces ya no es fácil, y aparte de ello pues estamos pastoreando una congregación y me parece pues terrible, como que afuera mucha bendición y adentro ¿qué? Estoy liderando intercesión en la iglesia localmente y Dios, usted sabe que cuando uno busca a Dios viene el resultado y Dios nos está bendiciendo. Un saludo muy especial de mi esposo en esta noche. También muy contenta por ver a Sandra, gracias a Dios. Gracias por las oraciones, hermanos, por el respaldo. El enemigo siempre ha atacado a nuestra familia. Los procesos han sido por enfermedades, precios altos hemos tenido que pagar, pero aquí estamos. Me alegra ver a Chailita también y al hermano Diego, el yerno santanderiano, y bien santanderiano. Bueno, hermanos, nosotros Bucaramanga nos marcó mucho. Fuimos pastores 2 veces. La primera vez hace 45 años, ayer, ¿no? La segunda, como 47 años. Y la segunda vez hace como 28 años ya. Y bueno, la bendición y la sorpresa fue que nos llevamos un par de santanderianos. El esposo de Sandra, el esposo de Jessica, Jimmy Pavón, y nietos santanderianos por toda parte. Bueno, qué bendición. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitarles un poquito como lo de las luces. Estoy descontrolada, estoy recién operada de uno. Vamos a ver cómo manejamos esto de las luces, porque allá muy oscuro, acá mucha luz. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Gracias. Vamos a ver cómo me va. San Lucas, el capítulo 9, el verso 28 y 29. 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan, a Santiago, hasta un cerro alto. ¿Y a qué los llevó? Dígalo fuerte. Y mientras Jesús oraba, su cara cambió, tremendo, ¿verdad?, de aspecto, y su ropa se puso blanca y brillante. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Bueno, vamos a hablar, es una semana de oración, ¿no? Es una semana de oración. Los hermanos, la hermana Fabiola me mandó como una especie de temas, de temario, ¿no? Temario. Y yo se lo entregué a Dios.
Y le dije, si tú quieres cambiar algo, hazlo. Porque el único que tiene derecho a cambiar y alterar las cosas es Él. Él es sin límite. Dele un aplauso al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La verdad es que los vi cantando. Yo hace muchos años no venía acá, yo no sé, por lo menos 12, 15 años, por lo menos. Me parece pues porque ya son 71 años, ya la memoria pues como que me falla un poco, pero sí sé que hace muchos años. Y la verdad es que esta noche, observando cómo cantan, cómo adoran, muy lindo, muy bonito. Pero te voy a hacer una pregunta. Si así como se canta, se ora. Se bajaron los amenes. Es que, hermanos, esto de la oración, hay un dicho por ahí callejero, y yo a veces los aplico, pero tienen realidad. Esto a veces es duro y parte el alma. Claro, orar en la carne es fácil, pero orar en el Espíritu es otra cosa. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 6, en sus últimos versículos, está diciendo, y cuando ores, él está diciendo cómo hay que orar. Así que uno no puede orar como a mí me parezca, como yo piense, como me gusta. No, 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 no. Yo tengo que orar es como Jesús manda. Alabanzas al Señor. Y orando, escuche. Y orando. Y cuando ores, escuche, orando y cuando ores, orando en el Espíritu. Escuche cómo comienza. Con toda oración y súplica. Una cosa es orar y otra cosa es suplicar. Eso es otra cosa. Y cuando la Biblia dice, clama a mí, esa palabra clamor en griego quiere decir gemir, quiere decir llorar, quiere decir soltarse. Es más, dice una palabra que antiguamente la usaban mucho los viejos. Claro, yo también estoy vieja, pero nunca la usé, pero mi madre la usó muchas veces. Chillar, hoy en día, claro, se es más sofisticado para hablar hoy en día. No, ¿qué tal esa palabra chillar? No, eso suena para la gente vieja, antiguo, pero hoy en día ya no, se es más moderno, más civilizado, entonces se dice llorar. Pero si usted se va a los originales de esta palabra en griego, quiere decir chillar, quiere decir gemir, quiere decir tener un dolor en el corazón en el momento en que se está clamando. No toda oración, escuche el juego de palabras, no toda oración es un clamor, pero sí todo clamor es una oración. Y yo creo, hermanos, que necesitamos entender lo que Dios quiere, qué tipo de oración quiere Dios hoy en día. Porque todo el mundo ora. Bienvenidos los amigos, qué bendición tenerlos. Gracias al Señor por ellos, que Dios los bendiga. Pero por ejemplo, la Iglesia Católica ya no habla de rezos, ya habla de oraciones. Y hoy en día todo el mundo dice Dios le bendiga. Usted va a Centroamérica. El año pasado estuve en Nicaragua y en Guatemala en unos programas. Y todo el mundo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Cristo vive, Jehová es mi pastor. Y lo dicen duro. Pero usted mira las condiciones de las personas que lo hacen. Y no es mi ánimo tal vez criticar a nadie, pero es que
La palabra de Dios dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y todo es una palabra absoluta. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Uy, pero hasta ahí, si terminara el texto ahí, uno diría, qué bien. Pero luego así la parte siguiente y la más dura. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Pero, ahí viene el pero de Jesús. Si haces mi voluntad y las cosas que yo mando. Entonces ahí está el freno. Yo lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Tal vez ustedes lo habrán escuchado, porque entre cielo y redes sociales no hay nada oculto. Le huyo a las redes sociales, pero ¿qué hago? No es mi gusto, de verdad. No es mi deseo estar en redes sociales, no. Es más, yo lo único que tengo es un WhatsApp. Nada más. Y aquí está mi querido yerno. Me pidió él, y muchos me han pedido que abra su propio canal, que abra, que hay gente que se está volviendo rica por allá, que no sé qué, con las enseñanzas suyas. La hermana Marlene Duarte me dijo, Estados Unidos está invadido. La Verne me decía, en España, por allá, hermana, monte su canal. Yo digo, no, yo respeto. Pero no, yo no quiero montar canales. Yo no estoy para montar canales. Yo estoy para hablar lo que Dios me da. Que otros se vuelvan ricos es el problema de ellos. Pero yo le sigo trabajando a Dios con lo que el Señor me ha dado. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Un día me monté en un avión, una avionetica. Eso parecía un papel. Se movía. Íbamos dos mujeres. Una muchacha muy bonita, por cierto, y yo. O sea, una muchacha bonita, joven, y la vieja, Luz Marina. Iban 6 varones. Entonces la muchacha llevaba un pedacitico de falda. Yo no tengo la culpa. Y un pedacitico de blusa. Listo. Me dio tanta vergüenza porque iban 6 varones. Claro, y los hombres, cuando ella estaba subiendo a la avioneta, ya ustedes se pueden imaginar, hombres sin Dios. Entonces ellos estaban como buscando ahí, como... Pero yo les dañé, porque me le paré detrás de la muchacha como a cubrirla. Vergüenza ajena. Pero eso no es nada. Cuando nos subimos a la avionetica, la muchacha resultó más consagrada que yo. ¿Sabe por qué? Se agarró, tenía un maletincito y sacó la Biblia y comenzó a leerla. Estaba asustada. Y comenzó a leerla y terminó de leerla y se agarró a orar. Yo dije, oye, esta está más espiritual que yo. Pero escúcheme lo que pensé, con el respeto de todo el mundo. Yo dije, Señor, si tú vas a guardar esta avioneta por la oración de esta chica, nos fuimos a piso. Pero hermana, ¿por qué? Porque ella estaba seduciendo, porque ella estaba despertando las pasiones de los hombres. Entonces, ¿cómo iba a escuchar Dios esa oración? Dios no escucha de esa manera. Y eso es lo que está pasando, hermanos, con todo el mundo. Hoy en día todo el mundo ora. Nosotros estuvimos con mi esposo en Brasil y entramos a la iglesia que le dicen que es la réplica de Salomón. Es un templo hermosísimo. Cada culto son 9,000 personas. Tiene incrustaciones de oro. Es una réplica. Las aguas la traen de Israel. Todo es hermoso ese lugar. Gerardito, que estuvo el martes precisamente, él estaba de misionero allá y nos llevó cuando fuimos a visitarlo. Y nos llevó a visitar ese templo hermosísimo, hermosísimo. El pastor vive en Miami y entonces llega a Brasil en un avión y luego ahí en el aeropuerto lo está esperando un helicóptero y lo aterriza en el templo. Y él viene a visitar la iglesia cada mes y el resto tiene puras personas que son las que atienden. Y cada culto son 9,000 personas. Y hay detector de metales. Uno tiene que dejar el celular, la cartera se la revisa. Tienen una cantidad de cosas. Pero déjeme decirle algo. Usted mira las condiciones de las personas.
Allá la gente sigue fumando, la gente sigue bebiendo, las mujeres no se han convertido, allá todos siguen. Entonces estamos viviendo un tiempo de un evangelio fácil. Usted viva como quiera, solo ore, solo busque a Dios y punto. Pero qué bueno que en esta noche hay una iglesia que tiene sus principios y sus valores y sabe dónde está. Digamos gloria a Dios. Vea, hay una mujer en Estados Unidos y ella comenzó a escuchar las enseñanzas. Un día cualquiera, va a ser 2 años, me llamó por teléfono. Me dijo, estoy escuchando las enseñanzas. Yo soy la manager de una pastora importantísima en los Estados Unidos. No nombro la organización por respeto a ella. Digo, soy la manager. Yo viajo con ella para toda parte. Es más, en estos días ella salió por las redes sociales. Esa mujer tiene 1000 iglesias y ella es la que lidera. Su esposo murió y entonces allá, que si el esposo muere, ella sigue de pastora. Dijo, pero comencé a escuchar las enseñanzas y estoy inquieta. Usted me permite ir a su iglesia por 1 semana. No se preocupe por hospedaje. No se preocupe, solamente que me permita a estar allá, a estar con usted en algunos programas de oración y ayuno, porque yo quiero ir. Entonces yo le dije, bueno, hablé con mi esposo, claro, y la mujer llegó. Y ahí estuvo 1 semana y teníamos oración, ayuno de 3 días y la mujer estaba ahí y tremendo. Y ella llegó con muchas cosas. Ya 2 días antes de irse, yo tenía un congreso de mujeres que me habían invitado ahí en Cartago. Me dice mi esposo, ¿por qué no la invitas que te acompañe? Le dije, mire, ¿usted qué me quiere acompañar? Yo tengo un congreso de 2 días, ¿me quiere acompañar? Me dijo, claro. Y se fue conmigo. Y esa mujer iba llena con todas las cosas que traía. Pero déjeme decirle que estando en ese congreso de mujeres, el Señor, Dios me dio una enseñanza sobre todas esas mujeres. Cuando en los tiempos de Moisés entregaron las joyas, entregaron los espejos, porque había una necesidad de tener de la construcción de los lavamanos para que los sacerdotes después de que presentaban el sacrificio se lavaran las manos, y no había oro para hacerlo, y Dios lo había dicho que era de oro. Y estas mujeres dijeron, nosotros para el templo lo que sea, renunciamos a nuestra vanidad, renunciamos a lo que sea, con tal de que la casa de Dios esté agradable a la presencia de Dios. Yo ya tenía esa enseñanza trazada antes de que ella llegara y antes que fuera. Pero mire, comenzó el Espíritu Santo a derramarse ese domingo en la mañana con esa enseñanza. Dios comenzó a moverse, comenzó a manifestarse. Cuando menos pensó, esa mujer se paró en medio de 500 mujeres. El Espíritu Santo la tomó, se agarró, se quitó todas esas cosas que tenía, recibió el Espíritu Santo y Dios hizo una maravilla. ¿Sabe qué hizo? ¿Por qué vino? Porque ella quería comprobar si lo que yo hablaba era cierto. Sí. Esta señora que habla tanto, que de santidad, de todo, ¿será cierto? ¿O será por impresionar en las redes sociales? Se vino desde Estados Unidos 8 días para mirar nuestra iglesia, para observar las mujeres de nuestra iglesia, y se dio cuenta y dijo, realmente, ahora sí me doy cuenta que Dios está. Esta iglesia es santa, esta iglesia es celosa. ¿Sabe qué se hizo? Se devolvió. Ve, hermanos, y las primeras semanas ella me decía, mándame las direcciones de la iglesia de Nueva York, mándame las iglesias las direcciones de las iglesias de la Florida, mándeme direcciones, porque de tanta gente que tengo he comenzado a hablarles de la libertad, del verdadero evangelio, del verdadero cristianismo, hermano. Y esa mujer ha llevado gente a Dios. ¿Y sabe qué está haciendo en este momento? Está viviendo en una población y se va 3 días a la semana, se va a los hospitales, se va a orar por los enfermos, se va a predicarles el mensaje, y Dios lo está usando de una manera maravillosa. Eso es lo que la iglesia necesita, marcar la diferencia en medio de tanto. Digamos gloria a Dios. Pero mis hermanos, ¿cómo marcamos la diferencia? Aprendiendo a orar en el Espíritu. Porque es que la oración del Espíritu, escúcheme, la oración del Espíritu no es algo momentáneo.
La oración no es solamente que nos arrodillamos media hora, un rato y punto. La oración es un estilo de vida. La oración, lo que Jesús quiere con la verdadera oración es que lo que yo oro, yo lo viva. Yo lo viva. De manera pues, hermanos, que yo he estado orando. Y la semana pasada yo aproveché, yo no fui a la asamblea, yo no acompañé a mi esposo, me quedé conectada durante esos días, aprovechando que como mi esposo no estaba, yo dije, pues para mantener una boca la mantengo yo cerrada. Mi esposo se va y yo me quedo en lo mío. Y yo le decía a Dios, ¿qué le vas a mandar a decir a la iglesia? ¿Qué le vas a mandar a decir? A ver, Señor, ellos con muy buena voluntad y un sentir pusieron unos puntos, pero dime tú lo que la iglesia necesita. Yo aquí realmente, hermanos, no conozco a nadie. Algunos hermanos hasta se me han olvidado. Ya me tienen que recordar, yo soy fulano, yo soy sutano. Pero aunque yo no conozco aquí, tal vez la gente, hay uno que te conoce. Cómo te levantas, cómo te acuestas, cómo vives. Dale un aplauso a la gloria. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Créame lo que yo no entiendo. Una persona que dice que ora viva de otra manera, no lo entiendo. Digo, no ha aprendido a orar en el Espíritu. Porque cuando uno aprende a orar en el Espíritu, aprende a vivir, aprende a obedecer, aprende a hacer la voluntad de Dios. Y se acabó el problema. ¿Por qué vemos matrimonios fracasados? ¿Por qué vemos personas desubicadas? ¿Por qué las vemos tristes, siempre arrastrando cadenas? Estoy aburrido, estoy deprimida, estoy ansioso, estoy de todo. ¿Por qué se ve todo eso? Porque falta la verdadera oración del Espíritu. Porque la verdadera oración del Espíritu libera de la ansiedad, libera de la depresión, libera de lo que sea. Pero la verdadera, San Lucas, el capítulo 11, el verso primero, ¿lo pueden colocar por favor? Sí. Y dice la Biblia, y estaba Jesús, o no sé si ponen los textos, sí. Ah, bueno. Y estaba Jesús en un lugar que estaba haciendo. Tremendo. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? Señor, enséñanos a orar. Y le voy a dar una clave esta noche. Si usted quiere convertirse, esta mañana estaba subiéndome al vuelo de Bogotá aquí. Oiga, por cierto que Dios es tremendo, de bueno. Mi esposo estaba llamándome cuando estaba almorzando en la casa de la hermana Joana. Mija, usted, porque me senté ahí a hablar con la familia y se me olvidó llamarlo. ¿Usted dónde está? Usted ya llegó. Es que cerraron el aeropuerto en Bogotá, no sé si ustedes vieron la noticia, porque se dañó la torre de control y se descontrolaron todos los vuelos. Y yo salí 20 minutos antes. ¿Quién hace eso, hermanos? Yo no sé cuánta gente está revolucionada en esa ciudad sin poderse mover, pero yo estoy aquí con ustedes alabando, glorificando y diciéndole lo que el Señor Jesús te manda a decir. Apláudele a Él. Te adoro, Jesús. Si Jesús no hubiese estado orando, sino haciendo otra cosa, pero estaba orando. No le dijeron enséñanos a predicar y hay que predicar. No le dijeron enséñanos a cantar y hay que cantar. No le dijeron enséñanos a hacer actividades, reuniones, programas. Y bueno, eso se hace. Pero ¿por qué le dijeron enséñanos a orar? Porque hermano, cuando usted y yo aprendemos a orar, aprendemos a vivir en victoria. Cuando usted y yo aprendemos a orar, vivimos, hermanos, una vida en el Espíritu. Cuando tú y yo aprendemos a orar, de verdad, le decimos al mundo, adiós, tú no eres para mí, porque para mí lo más importante es la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Porque hermanos, esto es la hay creyentes
en el culto se gozan, alaban, glorifican y hablan en lengua. Y está bien, amén, gloria a Dios. Para eso es el culto, para alabarlo, adorar. Pero cuando salen de la iglesia se transforman. Eso no es aquí. Eso en Palmira, no cuente. Eso no es aquí. Yo no entiendo. Llegan con el mismo mal genio, con la misma peleadera, la misma criticadera. Nada les gusta. Los cristianos de los ayayayes están en culto, alaban y cantan. Y uno le encuentra, hermano, Dios bendiga, ¿cómo está? ¡Ay! Yo los llamo los cristianos de los ayayayes. Hermano, ¿cómo está? ¡Ay! Hermano, ¿cómo está su familia? ¡Ay! Hermano, ¿cómo está la vida espiritual de ellos? ¡Ay! ¿Cómo está la economía? Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Pero en el culto se gozaron, se alegraron. Hermano, cuando se viene al culto, se viene a adorar, a glorificar, pero a edificarse. Si alguna persona debiera de estar felices en las calles, somos los que estamos en la casa de Dios, alabándolo, glorificándolo y exaltando. La verdadera oración cambia. La verdadera oración libera. La verdadera oración transforma. Así que mi hermano, si usted sigue con las mismas cadenas, si usted sigue con la misma religiosidad, si usted sigue con una misma vida sin cambiar, me da mucho dolor y vergüenza tener que decirle que le va a tocar en este programa decirle: Señor, de verdad no sé orar, enséñame a orar. Porque cuando usted aprende a orar, es una conexión con el cielo, es una conexión con la gloria de Dios, es una conexión con la santidad, es una conexión con la verdad, es una conexión con el amor y la presencia de Dios. Es una conexión con el perdón. Es una conexión con la sanidad del alma. Es una conexión con su gloria. Por eso les invito esta noche a que así como se canta, se alaba, así usted cuando esté orando suelte la oración. No se quede ahí dormido. Esta mañana alguien me llamó por teléfono. Hizo un tremendo servidor en cualquier parte de Colombia. Mío, ¿sabe qué? La necesito, hermana Luz María. Estoy inquieto, pero tengo un problema. Yo no tengo disciplina de oración, pero yo quiero tenerla, hermana. Deme unos consejos. Y yo aproveché mientras la gente subía en el avión. Yo le aprovecho todo minutico. Mi tiempo es tan todo minutico tengo que aprovecharlo. Y comencé a decirle, comencé a darle pautas. Le dije: ¿sabe qué? Me alegro, hermano. Dígale al Señor que le enseñe a orar. Porque, hermano, la mayoría de veces nuestras oraciones es como la sanguijuela. Le mandamos al Señor un email de saludo. Buenos días, Señor Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Y, Señor, aquí vengo con este canasto. Llénalo de panela, llénalo de arroz, llénalo de aceite. Échale una platica, échale una motico, un carrito mejor, porque este está muy viejo y muy feo. Échale, Señor, por ahí. Échale por ahí, Señor, otras cositas que estoy necesitando. Y parece que la oración, hermanos, se hace pesada, se hace fuerte, porque nos arrodillamos. Es como la sanguijuela: dame comida, dame techo. Oye, pero hermanos de mi alma, ¿y quién nos ha dicho a nosotros que tenemos que andar detrás de Dios como unos limoneritos? Dame comida, dame techo, dame ropa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Ni aun Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¡Hombre de poca fe! Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Será que un hijo, escúcheme, que tiene un buen padre, porque hay padres malos, ¿cierto? Hay que demandarlos a la comisaría, al bienestar familiar, porque no responde por ese hijo? Pero hay otros padres que son muy buenos padres. Yo conocí una pareja, lamentablemente se divorciaron. Pero ese hombre le pasaba mensualmente a sus 3 hijitos 2,5 millones, escúcheme, mensuales. Aparte de ello, les compraba ropa por aparte. Aparte de ellos, semanalmente se reunía con ellos a comer. Y esos muchachos no podía faltarles nada, porque ese papá está ahí. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, que el Padre perfecto se llama Jesucristo.
Y si Él es tu Padre, créele a Él. Yo no te digo esta noche que creas en Él, porque una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. En esta noche, iglesia, yo te invito a que le creas a Dios. Y David dijo: joven fui, me envejecí y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga, Padre. Mi Dios, pues, suplirá todo. Escúcheme. Todo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegó la escasez? Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no me quiere. Es que Dios es malo. Es que a Dios no le importo. Y usted no se está dando cuenta que Dios le está poniendo su fe a prueba. Entonces el cristiano que no ora en el Espíritu, Dios me va a dejar morir de hambre, me voy a dejar morir de hambre y me voy a morir de hambre, porque no le cree a Dios. Pero el que ora en el Espíritu, él dice: no, yo creo en mi Dios, que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y hay un salmo que el salmista escribió y dijo: a los que temen a Dios no les falta el alimento. Alabanzas a Dios. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude verdaderamente a entender cómo estamos orando. Y vean que cuando yo le estaba contando unas experiencias al hermano John cuando me traía, porque había mucho trancón. Y yo aprovecho para contarle a la gente las experiencias de oración. Y a mí Bucaramanga me marcó mucho, porque estábamos pastoreando en la iglesia central cuando comenzó Dios a despertar en mí. Y todavía me falta, como dijo alguien, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Pero me marcó mucho, porque ahí comenzó Dios como a causar en mí cierta revolución por la oración espiritual. Pasé muchos años como esposa de pastor, que me faltaba como esa pasión, como esa gana de meterle. Y yo podría pasarme aquí la noche contándole a ustedes los testimonios de las cosas lindas que Dios ha hecho a través de la oración. Y el diablo sabe cuánto poder hay. Cuando oramos, el diablo sabe cuánta victoria. Por eso nos pone pereza, por eso nos pone sueño, por eso nos entretiene más en las redes sociales. Porque el diablo no es bobo. Él sabe que cuando una persona se levanta, que cuando una familia se levanta, que cuando una iglesia se levanta, las victorias vienen, porque vienen en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Porque la Biblia dice: la oración del justo. Hay que ser justo, escuche. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Yo le quiero invitar esta primera noche a que se haga como una especie de terapia personal. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está orando? ¿Y qué tanto está orando? Porque somos buenos para mirar a los demás, ¿no? Y la esposa en la casa dice: pero es que este no ora. O él dice: es que esta no ora. Los padres a los hijos: pero es que estos muchachos no oran. Los hijos: no, es que mi papá, mi mamá no oran. Y estamos como mirando los demás si están orando o no están orando. Vea, hermano, cada quien. Yo le invito esta noche es que se examine usted mismo. ¿Cómo estoy orando? ¿Y qué tanto tiempo estoy orando? Porque, hermanos, para poder conocer a Dios, el apóstol Pablo, yo no encuentro, si usted lo encuentra, muéstremelo, porque yo todavía no me la conozco toda, pero hasta ahora yo no he leído que el apóstol Pablo diga que es el escritor que más habla de oración en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento es David, y yo hasta ahora no lo encuentro que él diga: y cuando ustedes oren, pidan comida, pidan ropa, pidan techo, pidan cosas materiales. Al contrario, dice: a fin de conocerle. Escúcheme, él está hablando a fin de conocerle, a fin de ser lleno de sabiduría, de conocimiento, que a fin de abrir mi boca para que me sea dada palabra de sabiduría, de entendimiento. Él siempre está diciendo: oración para ser llenos de gracia, oración para ser llenos de poder, oración para ser llenos de sabiduría. Y al contrario, hablando de las cosas materiales, se está diciendo: gran ganancia es la piedad.
acompañada de contentamiento. Porque desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos iremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque la raíz de todos, es una palabra absoluta, de todos los males, es que no es el dinero, es el amor al dinero. Porque no vamos a ser exagerados. Si no es que es el dinero, entonces usted sale a la calle y se encuentra un billete de 50 y lo ve ahí y dice: no hay poder en Jesús, vaya ese billete acá, yo lo recojo. ¿Sí o no? Pero hermano, ¿será que nuestras oraciones son tan pobres que nos arrodillamos es a pedirle a Dios cosas materiales? En estos días falleció una muchacha de una familia, Diego, Sandra los conocieron, que nos ganamos en Cali. Un hombre muy adinerado, uno de los proveedores de los pollos búcaros, de los éxitos y de los Carulla de Colombia. Una sola finca, como 6,000 millones de pesos. Se bautizó él, se bautizó su esposa. Bueno, en un programa que hicimos especial, se bautizó sus hijos, se bautizó toda la familia se bautizó. La muchacha se casó con un muchacho del Deportivo Quindío. El muchacho se bautizó, dejó el fútbol, se convirtió. Bueno, pasan cosas muy lindas cuando éramos pastores en Cali. La muchacha se fue a vivir a Estados Unidos y en agosto sintió un dolor acá y se le agudizó el dolor y fue al médico allá en Estados Unidos y no, tómese esta medicina, no sé qué. Comenzó a sentir como que se decaía. Los padres le dijeron en diciembre: ven para acá, para sacarte algunos exámenes, porque te vemos como muy pálida. En todo caso, hermano, hace 8 días, hoy, la estábamos enterrando, 33 añitos. Seguro que cuando su padre muera, la herencia iba a ser mucha, porque es un hombre muy adinerado. Y cuando yo la estaba mirando en el ataúd, y es más, como estaban en plena asamblea de pastores, la ceremonia, el pastor de ella en Cali no llegó y entonces me pidieron a mí los diáconos que diera yo la enseñanza. Y ahí estaba un general de la policía, porque el papá de esta muchacha ha tenido una conversión tan linda, hermanos, que va para 100 policías en Cali bautizados en el nombre de Jesús. Y Dios lo ha llevado y predicando. Él no es pastor, evangelizando, pero su hija le da ese cáncer y hace 8 días la estamos enterrando. Y cuando yo miro el ataúd y abro esta para mirarla, sin cabello, con una pañueletica y con un batoncito blanco, y yo me quedé mirándola. Caro, no te pudiste llevar nada. Aquí se quedó todo. Porque lo único que uno se va a llevar el día que salga de esta tierra es lo que haya vivido para Dios en esta tierra. Tu hermano, ¿será que vale la pena aprender a orar en el Espíritu para conocer a Dios como tiene que ser? Ahora yo conozco a Dios es en los momentos más duros de mi vida. Claro, porque en las buenas, eso no fue lo que el diablo le dijo a Dios respecto a Job. Este te sirve porque mira cómo lo tiene, mira la mujer, mira los hijos, mira la economía. No, este está bien, pero tócale, quítale lo que tiene, a ver qué pasa. Entonces cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, ahí es donde se sabe quiénes somos. ¿Quiénes somos? Una vez estaba en un ayuno de esposas de pastores en Medellín. Estamos en la iglesia, en un ayuno en la iglesia central de Medellín. Y las esposas de pastores estaban arrodilladas orando. Y le voy a dar un consejo: libere la oración. Por ejemplo, yo ya no me puedo arrodillar porque me hicieron un procedimiento en la rodilla, no me puedo arrodillar, pero hay otras formas de orar. Yo no me voy a dejar de orar. Oré caminando como el hermano Eliseo Duarte. O si no, entonces se sienta uno en un rinconcito y ya se recuesta contra la pared. O si no, ya son muchas horas, yo tengo mi tendido en la iglesia y en un rinconcito allá lo acomodo y allá me tiro boca abajo y comienzo a orar. Lo importante es orar.
Pero si usted quiere aprender a orar en el Espíritu, usted tiene que soltarse. Porque si usted está bien incómodo ahí, le está doliendo la rodillita o está cansado de aquí, usted, aleluya Señor, ay, hay poder en Jesús cuando y usted está, eso no sirve. Pero hermano, libere hay un área que yo manejo en intercesión que me regaló el Señor, liberando la parte corporal cuando vamos a orar, para que el Espíritu se suelte y así pueda entrar a la presencia del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, en los cuales mi nombre es invocado. Hermano, en la oración hay que humillarse, en la oración hay que alabarlo, hay que adorarlo, hay que humillarse, hay que postrarse, hay que tirarse en la presencia de Dios, hermano, porque a veces llegamos a orar con oraciones de caché. Aleluya. Ay, los zapatos me costaron, ejemplo, los zapatos me costaron 200,000 pesos. Entonces, no, ¿qué tal que la punta de mi arruga? No, 3 minuticos, Señor, aleluya. Hermano, vea, esto de la oración, hay que tener tanta reverencia que revise Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Jesús llegó al templo y encontró los cambistas y las monedas caían y las plumas de las palomas se caían y había olor a corderos y había olor a palomas, el Señor hacía algunos días no pasaba por el templo, porque él unos días en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Jesús se caminaba hasta 13 kilómetros al día para hacer la obra. Cuando yo veo a veces gente que le sirve a Dios quejándose: es que yo no fui al culto porque no, es que estaba lloviendo para caminarme 7 cuadras. O que para ir a evangelizar a esa persona, para ir a buscar un alma. No, eso que iba a caminar. Jesús se los caminaba 7 horas, hasta 13 kilómetros. Y hay una parte muy bonita que me gusta: y Jesús, cansado del camino, se sentó. O sea que nuestro maestro también se cansaba. Y resulta que Jesús, y lo relatan los 4 evangelios. Porque hermanos, cuando algo en la Biblia lo relatan los 4 evangelistas, es porque el Señor los inspiró para que ellos, que esto era algo que había pasado, que tenía que ser recalcado, que Mateo lo tenía que expresar, que Marco lo tenía que expresar, que Lucas lo tenía que expresar, que Juan, ese último evangelista, no podía quedarse callado. Y entonces, ¿cuál es la escena? La escena es que Jesús llega al templo, y entonces cuando él llegó, dice la palabra de Dios que había ruidos, había bulla, había de todo. Y el Señor dijo: pero ¿qué pasó en mi templo? Si hace algunos días que yo pasé por aquí había reverencia, los padres se caminaban hasta 8 y 10 kilómetros, venían con el corderito, con la palomita, vamos a hacer culto, vamos a hacer sacrificio, caminaban. Pero llegó un día que se cansaron, como todos los humanos podemos cansarnos. Ay no, ¿por qué no montamos un negocito? Eso para andar con cordero, para andar con animales. No, entonces a alguien se le ocurrió en la congregación: vamos entonces a montar un negocito y vamos a comenzar a vender cordero, para que nadie tenga que el esfuerzo de traerlo, sino que traigan la platica, y entonces aquí les vendemos los corderos para que cada quien presente el sacrificio de acuerdo a su economía. Ay hermano, pero cuando llega Jesús y ve eso, dice la Biblia, y usted lo sabe, que agarró un azote y se entró al templo y volcó las mesas. ¿Qué concepto tendríamos? Que aquí llegara alguien, que hubiera bancas desocupadas, o acá este púlpito, y que llegara alguien y tumbara esto y lo agarrara a puntapiés. ¿Qué diríamos? Uy, qué mal educado, ¿qué le pasó? El pastor se pararía, los diáconos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vea, Jesús ni le pidió permiso a nadie, porque Él es Dios, hace lo que quiera, con que quiera y cuando quiera. Pero ¿sabe qué me impresiona, iglesia? Me impresiona de que Jesús llegó y se entró al templo, volcó las mesas, agarró ese azote y comenzó a azotarlos, pero les dijo unas palabras: ustedes respeten mi casa, porque mi casa de oración será llamada para todas las generaciones, incluyendo la generación del siglo XXI. ¿Por qué? Porque dice uno de los escritores: porque el celo de tu casa me consume. Jesús no podía permitir que en su casa no hubiese esa reverencia de oración. Y dice que después de que limpió la casa, traían los enfermos, traían los leprosos, la gente era liberada, la gente era
pasa nada. ¿Por qué? Porque se le cambió el aspecto al templo con la reverencia. A veces no vemos los milagros, a veces no vemos las maravillas, a veces no vemos que Dios hace cosas grandes porque no hay reverencia. Pero ¿qué pasa si todos nos metemos en oración y en ayuno? Como pasa milagros y maravillas. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y estaba Jesús orando. Y escúcheme, Pedro, que era el más habladorcito, ¿no? Tenía un carácter así como extrovertido, parecido como al de la hermana Luz Marina. Yo hablo largo, claro que no. Hay que respetar el horario, pero sí regálame un poquito más. Sí, está bien, pastor. Escúcheme. Comenzaron a escuchar. Y Pedro parece que le dice: Juan, Andrés, ¿ya escucharon la oración de Jesús? Vengan, vengan. Míralo cómo ora. Y parece que se quedaron mirando entre ellos. Una palabra como muy castiza. Definitivamente estamos en cero, pollito. No sabemos orar. Pues ¿por qué no lo aprovechamos? Aprovechemos lo que está aquí. Oiga, Señor. Y dice: ¿y cuándo terminó? Lo dejaron terminar. No le interrumpieron. Hermano, hoy en día a veces hay gente que mientras el uno está orando en un lado, el otro está a un lado hablando. ¿Y qué, hermano? Entonces nos vemos. Sí. Se ha perdido esa reverencia. Por eso nuestras oraciones son pobres. Por eso, hermanos, a veces hay cultos, perdónenme, que se nos vuelven como religiosos. Entramos como un espíritu de religiosidad, y parece que no hay quebrantamiento, no hay humillación. De pronto puede haber buena palabra, de pronto puede haber muy buena alabanza, pero no hay corazones quebrantados porque no hay reverencia. Pero cuando hay reverencia, Dios se mueve, Dios se manifiesta y cosas tienen que suceder. Señor, enséñalos a orar. Y si usted mira el Padre Nuestro según San Lucas 11, en la base fundamental de la oración, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerda cuando éramos católicos? Yo fui católica hasta los 13 años. Y mi mamá me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Cuando yo ya me convertí y encontré que la Biblia habla del Padre Nuestro como oración, yo dije: Dios. Pero no lo entendí en el momento. Pasaron muchos años que yo no entendía el Padre Nuestro. Pero el día que Dios me reveló, me mostró que el Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estáis en los cielos, con alabanza, con adoración, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, a darle gracias, hermano. Mire, cuando yo no tenía esas experiencias con Dios, yo le decía por la mañana: Señor, ¿y para qué? Voy a decirles la verdad, ¿para qué me lo puedo venir a tirar de que toda la vida? No. Yo también le mandé muchos emails al Señor, pero el día que Dios trató conmigo, yo dije: esto no puede seguir así. Yo tengo que hacer cambios en mi vida de oración. Yo tengo que hacer cambios. Hermano, por favor, se lo ruego. Una de las cosas que usted debe de hacer cuando va a orar: apague ese celular, aleje ese celular. Hermano, que si le van a traer una mala noticia, que aparece alguien, y cuando no había celular, ¿qué? Pero ahora esto se nos ha vuelto un tormento. Esto se nos ha vuelto como una atadura. Y hasta a veces orando suena el teléfono y contestamos. Yo honro a los que me honran, dice él, pero los que me tienen en poco, los tengo por viles. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces yo le decía: Señor Jesús, gracias te doy por este día, por tus bendiciones. Amén. Gracias por la vida, por la salud. Amén. Y ahora, Señor, aquí te traigo el canasto para que lo llenes. Pero cuando se convirtió en mi vida una realidad esa petición, yo no paso días, hermanos de mi alma, sin decirle: enséñame a orar. Enséñame a orar. Y eso es que Dios te va llevando de poder en poder, te va llevando de dimensión en dimensión, hermano, porque a veces nos quedamos en primaria en la oración. ¿Y quién quiere quedarse en primaria? Nadie.
De primaria se quiere ir a bachillerato, ¿cierto? Y de bachillerato se quiere ir a la universidad. Y de la universidad se quiere ir a una maestría, a un doctorado y porque nadie quiere quedarse ahí. ¿Por qué? Porque va descubriendo en lo que está estudiando que es muy bonito, que es un arte, que hay que aprender, que eso le va a traer muchas cosas buenas a la vida. ¿Por qué? Porque entre más aprende, más descubre que hay ignorancia. Y entonces se va volviendo un cerebro y se va volviendo una persona experta porque se dedicó a eso. Yo le quiero invitar, no te quedes en primaria. No te quedes en primaria ni en bachillerato en la oración. Atrévete en esta noche. Enséñame a orar todos los días. Esa petición, enséñame a orar. Y Él te va sacando de primaria, te va llevando a bachillerato. Y a lo último vas a terminar en la dimensión del Espíritu. Y entonces cuando la oración se hace en el Espíritu, tú vives feliz, tú vives con paz, tú vives con tranquilidad en medio de la tormenta. Porque eso es lo que Dios hace cuando uno ora en el Espíritu. Apláudale a Él. Gracias, Señor. Gracias. Todavía me falta, porque yo también estoy aprendiendo. Pero una de las cosas que yo le digo en la madrugada, me gusta mucho porque mira, Mateo hace comentarios, pero sobre todo Marcos y Lucas son los que más hablan de la vida de Jesús de oración. Hermanos, y es tan lindo escuchar cuando dice: y muy de madrugada. Qué belleza. Y cuando yo me despierto a esa hora, muy de madrugada, como me pasó esta madrugada, yo dije: Señor, ¿quieres que hable contigo? No, listo. Entonces yo me voy como a la escena cuando Él salía de su casa, sus hermanos durmiendo, José, María durmiendo. Pero Él decía: yo no puedo quedarme durmiendo. Y por eso en esta noche Él nos dice: ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también haced. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y se iba a orar. Y había dos lugares que eran predilectos de Jesús para orar, y eran las montañas y las riberas de los ríos. Usted lo mira y se fue a la ribera del río y se fue a la montaña. Lo especifica. Lo especifica. Entonces comienza a trabajar esa área. Comienza a buscar esos apartes de la Biblia que hablan de oración y detente. La madrugada estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. El hermano leyó un salmo: Señor, Señor, ten compasión de mí. En el Antiguo Testamento el que más habla de oración es David. Él habla de alabanza, de adoración. Él habla de oración. Era un hombre que tenía una profundidad para orar, para entrar a la presencia de Dios. Cuando usted le dice: Señor, enséñame a orar, Dios no tiene problema, te va a ir enseñando. Entonces ya tú por la mañana, a la madrugada, le dices: Señor, gracias por tu misericordia, porque Señor, ¿para qué quiero yo días sin misericordia? Pero si tengo misericordia, vale la pena tener vida cuando hay la misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Alabanzas al Señor. Señor, gracias. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Yo le digo: Señor, gracias por poder respirar. Porque cuánta gente está conectada en un cilindro de oxígeno para poder respirar, pero vea, y estamos respirando gratis. No por lo que tú eres ni lo porque yo soy. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo le digo: Señor, gracias por poder caminar, porque cuánta gente paralítica. Yo le digo: gracias por poder reír, porque hay gente que le perdió la alegría a la vida. Pero también le digo: Señor, gracias por poder llorar, porque los que siembran con lágrimas, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Hermano, y uno comienza, Dios lo va llevando a darle gracias por todo. Yo le digo: Señor, gracias por esta camita, gracias por esta almohadita. Ay, Señor, gracias por ese ventiladorcito que me está dando ese vientico. Y cuando usted comienza a ser agradecido, pero ¿y qué tal? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Y qué tal cuando tú una mañana no amanece que comer, la nevera está cerrada, la nevera está
vacía, la estufa está apagada. Bueno, y por ahí apareció un pedacito de panelita y un pancito. ¿Y qué tal si usted esa mañana le dice a sus hijos: vengan mis hijos, vamos a darle gracias a Dios por esa panelita, con ese pan, con esa alegría? Entonces los niños que son así como preguntoncitos: mami, pero no hay huevo, pero mami, no hay queso. Y a mediodía, cuando le puso ahí un arrocito y un pedacito de yuca, como buenos santanderianos, un pedacito de yuca, y entonces el niño: mamá, pero no hay un pedazo de carne, mamá, pero no hay un pedazo de pescado. Y usted dándole gracias: sí, mi amor, le damos gracias, porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El día de mañana tendremos pescado, el día de mañana tendremos huevos, el día de mañana tendremos pollo, porque Dios es el dueño de todo. Estamos pasando una prueba, pero Dios nos sacará de ella. Si usted lo cree, dele otro aplauso a Él. Aleluya, aleluya. Alabanzas, alabanzas a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Él es maravilloso. ¿Cuántos son testigos de las bendiciones del Señor? Dele gracias por las pruebas. Dele gracias por las enfermedades. Dele gracias por todo. Es bíblico. Dice dar gracias a Dios en todo y por. Esta palabra es hermosa. En y por. Dele gracias. Entonces, cuando usted le da gracias por ese pancito y esa agua de panelita, el Señor dice: oiga, pero si este está tan agradecido por un pocillo de agua de panela y un pedazo de pan y queso y eso, ¿cómo será cuando le llene esa nevera? Dios no trabaja con gente desagradecida. Dios no trabaja con gente ingrata, que tiene que tener muchísimo para agradecer. Agradece lo poco, que Dios te llevará a lo mucho. Te lo digo por experiencia propia. Apláudale. Gracias. Lo último. Esto de oración, escúcheme por favor. Esto de oración tiene tanto valor, hermanos, porque es la única forma. Vea, es la única forma en que tú te comunicas con Dios. ¿Cómo te comunicas tú con Dios? Dios se comunica contigo también por la palabra, pero también cuando oras. Escucha, esto de la oración es tan importante que cuando la iglesia comenzó a crecer en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban tan apasionados, que el Espíritu Santo nos despierte esa pasión en este tiempo. Los hombres, las mujeres, dice que estaban unidos en oración, en ayuno, en armonía. Ve, hermano, cuando uno ora en el Espíritu, no anda peleando con todo el mundo, no anda envidiando, uno no tiene tiempo para bobadas, porque yo lo que quiero ver es la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Los detalles, la peleadera, la aquella, la falta de armonía, eso es pura carne. Pura carne. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y vea, esta escritura que acabamos de leer nos tiene que marcar esta noche, porque está hablando de la transfiguración de Jesús. Pero ¿qué me llamó la atención? Que Jesús agarró a Pedro. En los originales da a entender que los obligó. Me gustó cuando me encontré esa parte, cuando él dice que los llevó a orar. En los originales da a entender, los obligó, les dijo: caminen, como cuando usted agarra a su niño, que ahí está su niño y que se quiere quedar ahí. ¡Vamos! Ellos estaban como flojos en la oración, porque una noche los invitó a orar. Les dijo: vamos a orar, y los dejó a cierta distancia, y él se fue a cierta distancia a orar.
Pero de pronto él dijo, voy a mirar qué están haciendo mis discípulos. Porque Jesús nos sigue, somos sus discípulos, somos sus hijos. Y Dios nos sigue en nuestra vida de oración, en nuestra vida de consagración. Dios no quiere gente que esto sea como un aparato o un escaparate de capacidades y de teologías para presentarle a la gente. Dios quiere gente que aunque no tenga mucha teología, tenga bendición, tenga santidad, tenga temor de Dios. Porque Pedro, ¿qué teología tenía? Y con su primer sermón 3,000 cayeron de rodillas. Así que, hermano, gracias a Dios por los conocimientos. Pero primero que todo, la autoridad espiritual para pararnos en este lugar. Y vea que los discípulos, hermano, se la pasaban orando, se la pasaban ayunando. Un día los griegos se levantan y dicen, oiga, pero estos israelitas, ¿qué les pasó a estos hebreos? Se la pasan orando, ayunando, levantando los paralíticos. Por eso hay un coro antiguo que dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y vea, y los griegos se levantaron y comenzaron a hablar de los israelitas. Escúcheme esto, hermano, escúcheme por favor. Comenzaron a hablar. Vea, la persona que ora no se enfrenta ni pelea. Porque en ese momento los apóstoles habían podido decir, griegos, respeten, nosotros estamos haciendo la obra de Dios, ustedes son unos carnales, ustedes no entienden. No, por eso para mí la persona que vive peleando es porque no obra en el espíritu. Porque el que obra en el espíritu ni ganas de pelear tiene. Las iglesias donde hemos sido pastores, y ustedes lo pueden preguntar aquí en la central, que fuimos pastores 2 veces. Yo no le peleo con nadie en la iglesia. Y cuando yo veo a una persona un poquito complicada, le digo, venga, no te preocupes, vamos a hablar. Venga, vamos a arreglar la cosa. Porque mi reina, le dije a una chica un día, ¿sabe con quién peleo yo? Con el diablo. Eso sí, con ese es que peleo. Pero el resto yo no le peleo con nadie. Porque la oración nos lleva a la comunión, a la paciencia, a la paz, a dar soluciones en el espíritu y no en la carne. Bueno, eso lo hablaremos después. ¿Sabe qué dijo Pedro? Dijo, oiga, estos griegos tienen razón, escuche. Hermanos, vamos a reunirnos. Y se reunieron los apóstoles. Dijeron, hagamos una cosa, vamos a nombrar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de entendimiento, de buen testimonio, para que atiendan las mesas. Porque de verdad que hay que atender. Ellos estaban criticando, era porque las viudas y los huérfanos estaban descuidados. Pero él dijo unas palabras que quiero que te las lleves esta noche. Que ellos atiendan las mesas, porque nosotros nos ocuparemos, es una ocupación, en la oración y la palabra. Escuche, hermano, y hoy en día hay mucho conocimiento de palabra, y yo le doy gracias a Dios, de verdad, por los institutos bíblicos, por todo ese aprendizaje que se ha tenido. Pero déjeme decirle que hay mucha palabra pero poca rodilla. Y la palabra trae conocimiento, pero la oración rompe el yugo. Y para romper esos yugos de casa, para romper esos yugos del que está perdido, no lo vamos a romper con un mensaje teológico, sino cuando hay poder en la oración y autoridad. Apláudale a él. Vean, hermanos, de verdad, lo último. Pedro, Juan, vamos, Santiago. Y se lo llevó. Subamos al monte. Eso fue lo que leímos. ¿A qué subieron? No subieron a charlar, a comer. Ay, hermano, perdóneme, por favor. Hoy en día invitamos a un programa de oración y ayuno y la gente está llegando por las 8:30. Y a las 12 se está yendo. Y eso que está esperando que le oren por la petición país, porque está... Pero hagamos una celebración, ¿no? Organicemos un paseo. Y la gente se cita para salir a las 8 y a las 7 está la gente afuera. Hasta los niños levantan temprano. Carne. De eso vamos a hablar. No sé, cualquiera de estas enseñanzas. Esa lucha, que el enemigo más grande que tú tienes
No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu suegro, no es tu yerno, es tu propia carne. Y todos tenemos esa lucha. Y para tener una oración en el Espíritu, no andes buscando culpable, nuestra propia carne. Por eso el Señor nos va a enseñar a vencer nuestra propia carne. Porque cuando yo aprendo a vencer mi propia carne, no hay problema, me queda fácil vencer el mundo y el diablo. Porque el enemigo más grande del hombre es su propia carne. ¿Y qué pasó? Dice que mientras oraban, el rostro del maestro comenzó a una transformación celestial. Sus ropas blancas y brillantes. Se los llevó para darles una lección, que la oración transforma, que la oración cambia, que la oración hace maravilla. Yo sé que Dios, pero el medio es la oración. A la iglesia han llegado personas, hermanos, en unas condiciones terribles. Una mujer llegó, se descarrió, y fue tan grande la descarriada que se sacó un cura de la iglesia católica y se casó con él. Y estoy liderando, soy la asesora del equipo, restaurando a mi hermano, restaurando personas apartadas. Y comenzamos en el templo a orar, trae los apartados. Pero eso no es solamente una oracióncita que Señor, trae los que están apartados, no. Yo comencé a explicarles que cuando la persona se aparta se le apoderan 7 espíritus de... Eso dice la Biblia. Y escuche, cuando quiera orar por personas que están apartadas, 7 demonios se apoderan. Hoy había ayuno. Yo les dije, qué pena, no les puedo acompañar porque el domingo es culto especial. Pero les acompañé la semana pasada a una vigilia, clamando con lágrimas, que el Señor los libere, que el Señor los cambie. Bueno, y comenzamos a cambiar. Y esta mujer llegó a la iglesia. Hermanos, sí, ella es una mujer muy elegante, una mujer de negocios. Y Dios ha venido haciendo un proceso con ella. Ha venido. Y hace 4 días me llamó y me dijo, quiero tener una charla con usted. Le dije, listo. Nos sentamos en la oficina que tengo ahí para atender. Mira, usted no se imagina, hermana Luz Marina, lo que Dios ha hecho. La ha venido cambiando esa mujer en todo culto. Ella pasa, ya se arrodilla y tiene un hijo muy simpático que juega en la liga de básquetbol de ahí de Palmira. Y el muchacho lo trae. El muchacho se arrodilla con ella. ¿Y qué días llegó con una vestimenta? Los primeros días llegaba muy fuerte. Pero qué días llegó con un vestido. Yo le dije, la abracé y comencé a llorar. Yo le dije, tú no sabes lo linda que te ves para Dios. Te ves tan preciosa. Me dijo, ¿verdad, hermana? Es que vea, ya salí de toda esa ropa, de toda esa mugrera. Y me decía, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre yo tenía 6 hombres detrás de mí, porque es muy detrás de mí. Y estaba con toda mi familia reunida. Cuando terminó la comida fui y me acosté y comencé a llorar. Dije, Dios, mi vida es una desgracia, mi vida es un desorden. Y comenzó a sentir, yo soy tan sensual, tan desordenada. Y Dios comenzó a confrontarla. Mire los resultados de la oración. Dijo, y Dios me hizo sentir tan mal, tan sucia, que ahora no quiero nada de eso. Hermana Luz Marina, yo tenía una cadena, 5 millones. Me la quité. Y le dije a mi madre, usted verá qué hace con eso. No quiero eso. No quiero mundo. Quiero a Dios. Colóquense de pies, por favor, hermano. Y les voy a estar contando estos días unos testimonios más de lo que Dios hace cuando oramos en el Espíritu. Comienza a decirle esta noche, perdóname por mi escasez de oración. Perdóname por mi pobreza de oración. Enséñame a orar. Hermano, invierta tiempo, porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir.
invierta tiempo en eso. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Y la segunda parte: derrama sobre mi vida espíritu de oración. Y si tú no oras sino 15 minuticos al día, por ejemplo, si tú trabajas estas dos peticiones, enséñame a orar y derrama sobre mi vida espíritu de oración, entonces Dios, que por el querer como el hacer, por su buena voluntad, va a ir despertando en ti. Y cuando menos piensa, uy, se me fueron 30 minutos, gloria a Dios. Ve, no lo sentí. Luego, uy, se me fueron 45, qué bien. Uy, cuando llegó a la hora, qué bendición, llegué a lo mínimo que pidió Jesús. Cuando encontró a los discípulos que estaban durmiendo, les dijo: ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Vea, les dijo: velad y orad. Escuche, hermano, para que no caigan. Una versión dice entren, otra caigan en tentación. Porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es Vea que no dice velad y orad para que pidas comida, para que pidáis techo, para que pidas. No, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Y cuál es la tentación? No es solamente lo sexual, también, pero no es solo eso. El diablo nunca nos ataca por la parte más fuerte. Él conoce la debilidad de cada uno, y él siempre lo ataca a uno es por la parte más débil. Porque como yo he dicho, una palabra viral: el diablo no es tan bobo para ofrecerle chocolatina al que le gusta pan. Él sabe cuál es, y por ahí va a atacar. Pero cuando usted ora, usted se vuelve gigante en la presencia de Dios, y la tentación queda allá. Eso no fue lo que pasó con Jesús después de que ayunó 40 días. Vino el diablo y comenzó a hacerle ofertas, y comenzó, y él dijo: porque escrito está, porque escrito está. El maestro estaba respondiendo con autoridad. Cuando tú oras en el espíritu y llega la tentación, entonces la palabra es una defensa, y la vida espiritual conectada con Dios es una autoridad para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistirle, y de vosotros huirá. Levanta tus manos. Señor Jesús, Él está aquí. Unos minutos, a ver, hermano. Dígale: Señor, aquí estamos, te necesito. Te necesito, Señor. Él está aquí esta noche, Él está aquí. Gracias, gracias, gracias por la palabra.